Epitafio. El rumor de los días. Por Luisa Polín Montes. Testimonio. La última pregunta. Muertos los de mi infancia, que se fueron dormidos entre el humo de las flores. Juan Gonzalo Rosé. Comenzó a delirar. Luego me sujetó el brazo y me dijo: papá, mamá nos estará esperando. Y yo traté de alisarle el cabello grasoso antes de contestarle con una sonrisa. La gente comenzaba a amontonarse en la plaza mayor, colocando trastos de todo tipo, tabiques hechos de basura, autos invertidos o cualquier otra cosa a fin de bloquear las 4 entradas. Yo no podía quedarme, pues la última noticia que tuve de mi hijo fue que se había escondido en el centro cívico cultural, una enorme mole de techo elevado recién inaugurada. Era cierto que ya habían pasado casi 2 semanas del regreso de los muertos, pero estaba convencido de que él aún estaba ahí, resistiendo como yo de la forma en que no pudieron hacerlo. Su hermana ni su madre, devorada por su propia hija cuando trataba de cambiarle las vendas. Logré escabullirme fácilmente de la vigilancia. Pareció no importarle a nadie, ya que una cabeza menos de la cual preocuparse sería provechoso para todos. Uno de los sitios declarados como zona roja era el centro cívico cultural del que comentaba. Habían personas vueltas a la vida que rondaban por sus largos corredores y más aún por la biblioteca, en donde cientos permanecían encerrados gracias a un plan no muy claro de concentrarlos en un solo lugar para luego aniquilarlos. No obstante, algo pareció salir mal, y la segunda parte del plan jamás se ejecutó. Ahora, cientos de gemidos acompañan las novelas de Unamuno y los poemas de Whitman. Yo no oí nada, por lo menos no al principio. Con mucho sigilo rodeé todo el edificio. Para mi suerte, los muertos vivos aún no lo cercaban por completo y tampoco parecían interesarse en mi presencia, pues, al parecer, tenían presas más apetitosas esperándolos tras las barricadas improvisadas en la Plaza Mayor. Ingresé por la puerta principal que daba a la biblioteca que, vaya suerte, no estaba asegurada. Era lógico pensar que sería así, ya que los podridos no abren puertas y los vivos no serían tan estúpidos como para querer ingresar. Una vez dentro, sí los pude escuchar. Eran cientos de gemidos ensordecedores, lejanamente humanos, que se propagaban por el lugar que aún contaba con la tenue iluminación del exterior. Todo el panorama podría ser insoportable, pero para quien no tuviera la motivación de hallar a su hijo. El miedo a no volver a verlo jamás fue más urgente que el terror que amenazaba por someterme al escuchar esos aullidos sobrenaturales, como si de las puertas del infierno se tratasen. Intenté seguir adelante, pero las piernas no parecían responderme. Estaba paralizado. La mente está lúcida, llena de valor y confianza, pero el cuerpo es una máquina que reacciona a veces a través de sus propios artificios para defenderse de las decisiones descabelladas que tomamos. Carajo, pensé. Camina. Me decía a fin de que las malditas obedecieran y en segundos, que parecieron interminables, respondieron. Aún temblando caminé por el pasillo. Las bancas colocadas para la lectura estaban destrozadas. Trozos de carne y rastros de sangre junto a las masas deformes que se distinguían por doquier rememoraban los mataderos de antaño, donde las víctimas de la glotonería humana dejaban la vida entre sucios matarifes y paños apestosos. Algo parecía moverse al tiempo que se arrastraba. Resultaron ser los muertos vivos destrozados e incluso parcialmente quemados, que aún estaban con ansias de carne cuando sintieron mi presencia e intentaron seguirme. Sin embargo, estaban tan despedazados que jamás lograrían alcanzarme. Algunos ni siquiera podrían moverse de esos lugares, pegados como estaban gracias a sus vísceras desparramadas y putrefactas que se habían llegado a secar en el repugnante piso. Alguien había clausurado el acceso a las escaleras que conducían a las plantas superiores con ingentes cantidades de sillas sacadas del auditorio.
Encaramándome sobre ellas lo mejor que pude, se me ocurrió gritar el nombre de mi hijo. Qué estúpido fui, pues eso provocó que los aullidos aumentaran de forma alarmante. Era ridículo pensar que gritando lo encontraría, pero no se me ocurrió otra mejor idea. Decidí salir de allí antes de que la situación que me apabullara. El aire era relativamente fresco al exterior, por lo que me dio de golpe, aclarando por un instante mis ideas. Pensé que quizás mi pequeño estaría escondido en el estacionamiento ubicado en el subterráneo, lo cual resultaba bastante racional si tenemos en cuenta que creía, en ese momento, que todos los muertos vivos estaban en la parte superior del centro cívico-cultural, por lo que parecía imposible que pudieran haber sobrevivido ahí. Así que sin pensarlo corrí junto a la puerta de estacionamiento. Lógicamente, tampoco estaba asegurada. Fue fácil correr las enormes puertas. Me equivoqué. Estaba repleto. Describir lo que uno ve en un lugar atestado de gente podrida y abusanada siempre será difícil. Y aunque llegas a acostumbrarte a la idea después de un tiempo, a soportar sus infames y vacías miradas, jamás lograrás reponerte a ese rancio olor, mezcla de mierda y tierra que invade el lugar en donde millones de moscas azuladas y ahitas pululan, regostándose en un festín dantesco. Los olores que se combinan en un lugar semejante, en donde cientos de muertos vivos deambulan todo el día buscando algo indefinible en la oscuridad, resulta tan repulsivo como una mezcla de la peor basura puesta al sol y los aromas propios de la destrucción total en medio de un mar de estiércol pisado y aglomerado 1000 veces con un miedo que te carcoma hasta los huesos. Antes que los cuerpos voltearan al sentir mi presencia, cerré el portón con tal violencia que provocó que cientos de bocas se vivieran de deseos por mis entrañas, por lo que sus pasos se aceleraron a fin de alcanzarme. Aunque pude cerrarla, no tuve tiempo de asegurarla. Tampoco tenía con qué, por lo que el golpe de docenas de cuerpos corrompidos fue tan brutal que salí empujado 2 metros hacia atrás. Las hojas del portón parecieron desencajarse, pero resistieron. Mas ello no evitó que me imaginara que caerían sobre mí en cualquier momento. Seguramente hasta hoy, si es que alguien no les ha dado carta libre, deben de seguir cerradas. Me incorporé como pude. Mis piernas quisieron jugarme la mala pasada de hace un instante, y por un segundo creí que me quedaría tumbado en ese miserable lugar para siempre. Pero reaccionaron, y jamás, desde ese día, volvieron a tratar de sabotearme. Creo que mi cuerpo se acostumbró a la nueva situación en donde los enemigos no toman prisioneros ni dan segundas oportunidades. No me rendiría, claro que no. Vine por mi hijo y no me iría sin él. Cuando recibí su última llamada, me encontraba en la capital tratando de lidiar con la plaga. Allí las cosas estaban peor de lo que pueden pensar, pues ni el ejército ni la policía podían contener a los saqueadores y encima a los muertos vivos, por lo cual hice lo que se supone que cualquiera haría en mi lugar: sobrevivir. Robé un auto, se lo quité a una pareja joven que trataba de sacarlo de su cochera. Tuve que golpear al marido, quien quedó tendido y ensangrentado mientras la mujer no dejaba de chillar. Creo que lo maté. No lo sé. No me quedé a averiguarlo. Para colmo de males, el mugroso auto no tenía tanta gasolina como imaginaba, por lo que resulté varado en medio de la puna a solo un par de horas de mi destino. En ese entonces, aún no habían muchos espectros por esos parajes. Sin embargo, se podía ver a las personas tratando de caminar sin rumbo entre las lomas estériles y terrenos fangosos. La gente que vivía ahí no se acercaba ni siquiera para atacarte, solo se mantenían a la distancia, mandándote al diablo con la mirada. Muchos te arrojaban enormes piedras o te lanzaban a sus perros. Creo que muchos fueron atacados de ese modo cuando huían rumbo al interior de las provincias. Durante mi larga caminata, recuerdo haberme hallado con una pareja. Ella era muy hermosa. Intentaban llegar a la zona más interna de esas montañas, ya que estaban seguros de que la plaga era mínima por allí. Venían de esta ciudad. Con 1000 malabares pude llegar al fin, solo para hallar a mi esposa y a mi hija convertidas en espectros. Mi pobre niña destrozada. Su madre había intentado curarle la herida que le provocó un maldito muerto vivo. Cuando lo encontré, traía la cara arrancada.
en donde un solo ojo insano, rodeado de gordas moscas azules, se mantenía intacto en ese rostro que antes fuera tan bello. Abatido, descendí deprisa por el jirón principal de la ciudad, confundido, hasta que, al apoyarme en la pared de la bodega saqueada de un vecino, buscando algún alivio e inclinándome para tomar algo de aire, pude leerlo. Voy a la plaza. Y lo afirmaba mi pequeño. Cuando llegué, ya lo peor había pasado. Un sacerdote, el líder del lugar, había encerrado a todos los heridos en el campo deportivo de la municipalidad, en donde bastó un solo cadáver para convertirlo en pocas horas en una jaula de muertos vivientes, pestilentes. El tipo hablaba de organizarse, pues sería lo mejor para la salvación, de tal modo que solo así resistiríamos hasta esperar los refuerzos. Sin embargo, yo jamás lo veía trabajar, pues se pasaba todo el día encerrado con una mujer que le hizo olvidar sus votos de castidad. Al preguntar por mi hijo, nadie me prestaba atención. Algunos terminaron gritándome o clamando a Dios por mis insolencias. Hubo incluso quien intentó matarme con el filo de una taza de loza destrozada, acción que hubiera sido cumplida si no lo enfriaba primero con un potente golpe en el estómago. Ya comenzaba a perder las esperanzas cuando escuché el rumor de que muchos sobrevivientes aún podrían estar escondidos en el centro cívico-cultural. Mientras ideaba cómo ingresar otra vez a ese edificio descomunal por la parte superior, empecé a oír ruidos ascendentes que provenían desde el interior. Armándome de valor que jamás tuve para comportarme como un auténtico hombre de familia, trepé las rejas que daban al museolítico. Por fin, un poco de suerte, pensé. No había ni un solo podrido en el lugar, solo la presencia inmutable de las enormes rocas esculpidas y los árboles que ahora se me antojan una compañía espectral. Miré por todos lados tratando de hallar alguna forma de ingresar por la pared colindante al centro cívico-cultural. Al parecer, alguien había intentado bajar o subir por una cuerda llena de nudos, la cual se balanceaba justo debajo de una inmensa roca con petroglifos. Lo malo fue que al acercarme distinguí que estaba repleta de sangre fresca, por lo que subir por ella resultaba impracticable. En ese entonces estaba en tan mal forma física como ahora, pero la desesperación te obliga a creer que eres capaz de todo. Descarté la idea, pues al voltear hacia el lado de los baños pude ver una escalera colocada descuidadamente en el techo del museo. Alguien había intentado salir o entrar con ella. Lo usaría para ingresar por el techo del edificio, y supe que al acercarme sería inevitable no ser vencido por la curiosidad de observar a través de las mamparas el interior del museo, aún iluminado por el día. No pude ingresar ya que algunos muertos vivos deambulaban por el lugar. Felizmente no me habían sentido, pues podría haber roto con facilidad las divisiones de los vidrios. Trepé por la parte del baño hasta la escalera, la cual me valió para llegar a lo que podría llamarse un enorme balcón. De lo primero que me percaté fue del piso. Las losetas estaban destrozadas en diversos puntos, como si alguien las hubiera golpeado con enormes combas. ¿Pero para qué? Luego reparé en que fueron granadas de algún desquiciado, o Dios sabe quién lanzó como previsión antes de ingresar. Lo cierto era que había manchas de sangre y trozos de pellejos, cual testigos de una carnicería espantosa. La única puerta que estaba abierta daba al último piso. Guardé silencio un instante, hasta dejé de respirar, pero me pareció que nada descansaba tras esa puerta. La habitación estaba en penumbras, pues desembocaba en un pequeño pasadizo. Ingresé. Choqué de bruces contra un cuerpo. Mi primera reacción fue de ataque con un certero golpe. Derribé al desafortunado, pero cuando estaba a punto de rematarlo, un grito que sonaba a «¡Papá!» me alertó. Era él. Increíblemente, en otro golpe inusual de suerte, lo había encontrado. ¿Y de qué forma? Vaya que la alegría es inmensa cuando crees que ya todo se ha ido al diablo. Lo abracé con fuerza. No había necesidad de disculpas o algo parecido. Todo se comprendía en esas circunstancias, todo se perdonaba. Me contó que había escuchado mi llamado,
pero no respondió por temor a que se percatasen de que estaban ahí. Escuché cuando subías. Hablaba mientras se limpiaba el tiznado rostro empapado en sudor. Y como los podridos no pueden escalar, supuse que eras tú. ¿Quién si no, papá, estaría tan desesperado como para ingresar a un lugar repleto de muertos vivos? Me contó que al parecer los policías habían engatusado a la mayoría para que se fueran con ellos a un lugar seguro. No los volvió a ver. Luego, con los pocos que decidieron quedarse, tuvieron que sufrir lo que se vino. Un batallón armado ingresó por la escalera lanzando granadas para deshacerse de algunos sobrevivientes que les pedían clemencia, destrozando a muchos e hiriendo a la mayoría. Mientras aquello sucedía, mi hijo fue a esconderse en el único lugar que encontró disponible, el ascensor. Eran cientos los que aún se ocultaban en el centro cívico-cultural, y aunque los policías eran menos de 50, acabaron con todo sin consideración alguna. Irrumpieron en cada habitación, rematando solo a algunos heridos y forzando al resto hacia el auditorio. No se arriesgarían ya a que la plaga se extendiera aún más. También se cerraron a muchos en la biblioteca, no sin antes levantar la barricada con las sillas. Un plan que salió muy mal, pues los policías, víctimas de su propia eficiencia, asesinaban más rápido de lo que podían controlar a los muertos vivos. Así que, a pesar de que lograron encerrar a la mayoría, fueron también despedazados uno a uno, hasta que solo quedaron menos de la mitad. Tal vez fueron los que intentaron salir colocando una soga, la misma que vi en el patio del Museo Lítico. Saqueamos la bodega del vecino. Tenía el rostro extrañamente pálido. Se ahogaba con cada palabra. Así que aproveché para llevarme lo que pude y llegar aquí. No dejaba de mirar a todos lados con impaciencia. Por eso se me ocurrió dejarte la nota. Trajo sobre todo abundante agua, decisión que le salvó la vida. Lo malo fue que la mayoría, o la mayor parte de las botellas, consistían en gaseosas, las que no resultaron una buena opción de supervivencia. Su excesiva ingestión le había arruinado el estómago, dejándolo enfermo, al punto que prefería morirse de sed antes de seguir bebiéndolas. Lo abracé otra vez y decidimos escapar. ¿Pero cómo? ¿Hacia dónde? Solo teníamos una salida: las ventanas. No me arriesgaría a saltar desde esa altura. Era una muerte indudable, o en el mejor de los casos, una fractura femoral, la cual en aquel contexto sería lo mismo. Entonces lo escuché. La respiración se me agitaba. Iba a entrar en estado de pánico y no podría salvarlo. Mi hijo estaba ahí, junto a mí, rígido como una tabla, susurrando el nombre de su madre. Dios, si supiera que estaba muerta. Pensaba. Calma, calma, carajo, calma. Me decía, pero los pasos vacilantes y los gritos de los espectros se hacían más fuertes con cada segundo. Entonces los vi. Alguna vez oí que si uno cuenta hasta 10, logra serenarse lo suficiente como para pensar con sangre fría. Pues quien lo dijo nunca pensó en encontrarse en una situación como la mía. Sin embargo, empecé a contar. 1, 2, 3. Los muertos se abalanzaron. El 10 podría esperar. Tomé el primero por el pecho. Veía cómo sus mandíbulas se cerraban y abrían, tratando de tomar algo de mi cara. Pero no lo conseguiría, pues el infeliz no contaba con brazos para asirse mejor de mi cabeza. Quizás algún otro podrido se los había arrancado. Con todas las fuerzas que pude lo lancé contra los opacos vidrios que daban al exterior del centro cívico-cultural. La ventana cedió fácilmente ante el peso muerto del defenestrado. Cayó sin ceremonias contra el filo de la vereda, partiéndose la espalda al instante. El otro estaba muerto. El otro estaba a punto de coger a mi hijo, así que, tomándolo por la cintura, salió despedido por el agujero que su predecesor nos habilitó. Ninguno de los dos lograba ponerse de pie, pero muchos más se acercaban. Entonces tuve la idea. Tomé de la cabeza el trasero que llegó. Era muy pequeño, quizás un niño de la edad de mi hijo. Su escasa humanidad
terminó acompañando al amasijo quebrado de los dos cuerpos en la vereda. El proceso que me distrajo a tal punto que otro espectro casi me atrapa. Era muy rápido, pero tan torpe como los otros, por lo que primero se ganó una fuerte patada en el pecho, derribándolo como un tronco seco. Aproveché el momento para saltar sobre su cuello, dejándolo sin conexión con el lado inferior de su cuerpo, y mientras movía sus mandíbulas masticando una presa que jamás llegaría, lo arrastré hasta la ventana para que sufriera el mismo destino que los demás. Repetí la operación con otros 4 engendros, y una vez que calculé que mi colchón improvisado estaba listo y mientras los cuerpos y manos de 7 espectros se movían sin cesar, salté sobre ellos justo en el instante en que el segundo estaba incorporándose, mirándome desde abajo con una expectación tan inocente que hasta me dio tremendas ganas de triturarle la cabeza a patadas. Caí sobre él, directamente en su cara, haciendo que su cabeza se hundiera en el torso y otras partes de los demás cuerpos, amortiguando satisfactoriamente la caída. Fue un milagro que ninguna de las costillas desprendidas me dañaran las carnes y solo una ligera torcedura en el tobillo me acompañara toda la noche. ¡Salta!, le grité a mi hijo, pero se negó por un segundo. No obstante, al ver que solo tenía una salida, pues los demás espectros ya estaban por cogerlo, saltó con tanta destreza como lo haría un paracaidista primerizo, cayendo encima de riñones frescos y hígados correosos. En ese momento, los cuerpos en la vereda ya solo eran un amasijo de despojos tremolantes y sanguinolentos. Imposible distinguir con precisión qué partes le pertenecían a cada quien. Mientras nos incorporábamos, los demás cuerpos empezaron a caer. La noche cubrió la ciudad, dotándola desde entonces, y cada noche que estuve ahí, de una inquietud, de una inquietante oscuridad perpetua. En medio de los gemidos pululantes de los muertos vivos, logramos ocultarnos en una casa que supuse abandonada. Como muchas otras que intenté abrir, todas estaban clausuradas o tan arruinadas que no servirían ante un posible ataque nocturno. No obstante, la casa elegida se hallaba con la puerta abierta, como esperándonos. Ni un solo rayo de luz se filtraba, así que, a tientas, tuve que ingresar. Milagrosamente el lugar no había sido saqueado. Ignoro las razones, pero fue un alivio, ya que pude dar con la cocina y en ella unos fósforos con los que pudimos aclarar en algo el lugar. Tropecé con un enorme cirio que encendí, no sin notar la macabra ironía del descubrimiento. Mi hijo pareció advertirlo, pero su sonrisa, aunque tímida, me devolvió algo de calma. Estábamos vivos, solo eso importaba. Lo primero que sus anteriores ocupantes se llevaron fue la comida, así que no encontramos nada de ella. Pero la lumbre cumplió como para buscar una habitación en donde quedarnos. Encontré una relativamente limpia en la primera planta, pero decidí escoger una en el segundo piso. Así sería más fácil eludir a los muertos vivos por los techos, vecinos si lograban infiltrarse en la casa. Hay recuerdos que se apagan lentamente con el paso de la vida y la acumulación de las tristezas, pero hay otros que permanecen arraigados en el alma, como aquello que nos esperaba tras esa puerta. Una soga en medio del cuarto colgaba de una viga destacada de la habitación, balanceando el cuerpo de una pequeña muchacha. Lo terrible fue comprobar que era un podrido cuando su cuerpo giró, impetuoso al sentir mi presencia. Lanzó un chillido tan tenue y débil que seguramente sería terrible si no fuera por la soga que le estrangulaba la tráquea. Debajo de ella se acumulaba la pestilente sangre negruzca, tan propia de los muertos. No había ninguna silla debajo de ella, y al ser muy pequeño, deduje que era imposible que se haya suicidado. Alguien la puso ahí, pues la soga estaba atada a uno de los marcos de la ventana principal. Lo que nunca sabría es si ocurrió antes o después de convertirse en un remedio de la vida que era entonces. Sus manos se movían con desesperación, abriendo y cerrando sus fauces, en un espectáculo miles de veces visto en todos estos años. La escena se hizo más terrible al comprobar que su cuello estaba visiblemente dislocado, lo que le hacía inclinar la cabeza en un ángulo sorprendente. Aparté la vista, no sin antes comprobar
con horror que sus movimientos habían provocado que el cuello se le retorciera más, logrando con esto que solo un minúsculo fragmento de repulsivo tendón lo sostuviera. No pude evitar volver a mirar. Mi hijo estaba ahí contemplando con asombro, sujetándome con fuerza. El cuello cedió y la cabeza, junto al cuerpo, cayeron al suelo, impregnando todo el piso de un olor y color inenarrables. Dejó de moverse, pero su cabeza siguió mirándonos con anhelo o envidia, tal vez en busca del consuelo de una muerte que no llegaría. Salimos de la habitación cerrando para siempre la puerta. Nos quedamos contemplando las ventanas que daban al exterior, con la esperanza de ver pronto el amanecer. Mi niño empalidecía con cada minuto. El cuerpo le comenzó a temblar y dejó de hablar para dar paso a balbuceos inconexos sobre paseos que tuvo en su infancia, hace unos años, llamando a su hermana o a su madre para que lo cargase, a mí para que le llevara a jugar con la pelota, al perrito que se le extravió en el mercado. Y mientras lo abrazaba y se quedaba dormido, soñando con los ángeles de la niñez que no vendrían a salvarlo, lo contemplé como al bebé de 2 años que alguna vez supuse llevaría de grande lo mejor de mí. Entonces comenzó la fiebre y el delirio sin control se apoderó de todo su cuerpecito cuando me sujetó el brazo y dijo: «Papá, ¿mamá nos estará esperando?». «Claro que sí», mentí, y no supe qué hacer cuando me di cuenta de que en su piernita derecha se asomaba una mucosidad nauseabunda y sangrienta.